Bueno, Dios te bendiga. Vamos a avanzar un poquito por la clase número 6. Sería el capítulo 6. Y bueno, terminamos la clase número 5 hablando acerca del propósito, ¿no? Por el cual Dios nos había dado autoridad y poder. Ahora yo quiero hablar más específicamente sobre el tema de los propósitos del poder, ¿no? Porque yo dije que no había solo un propósito, sino que ese era uno de los propósitos más importantes, que era el compartir el Evangelio y extender el reino de Dios. Ahora, Marcos capítulo 16, verso 20, dice, y ellos salieron y predicaron en todas partes, actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Así que yo quiero que nos enfoquemos en esta clase sobre los propósitos del poder. Poder sin dirección puede ser peligroso. Cuando alguien tiene poder pero no tiene objetivos, no tiene propósito, no tiene metas, no sabe cómo direccionar ese poder, es muy peligroso, ¿no? Podemos compararlo, por ejemplo, el poder de un río. Un río poderoso puede ser dirigido, por ejemplo, para buenos propósitos. El agua puede ser llevado a los granjeros, algo bueno. Los grandes navíos pueden navegar en sus aguas. Y en algunas sociedades se usa su agua para producir también lo que es energía poderosa en una forma llamada electricidad, ¿no? A través del agua se genera la electricidad. Pero el mismo río, si está sin dirección, puede inundar sus costas, por ejemplo, y causar un gran daño. Puede estropear las cosechas, puede destruir las casas de las familias y puede tomar las vidas de muchas personas, ¿no? Es digamos, el mismo río, pero que si no tiene dirección, si no está bien enfocado, si no tiene propósito, quizás el mismo río, la misma fuerza, el mismo poder, ¿no es cierto?, puede hacer estragos en una ciudad, en una familia, con una persona, y nosotros podríamos decir también en un ministerio. Por eso es el mismo poder, ¿no? Es el mismo río, como dijimos, y el río es una fuerza positiva cuando está dirigido para los propósitos que son apropiados y destructivos cuando no lo está. Por eso el poder espiritual, siempre decimos, usado para los propósitos errados, es tan peligroso como un río poderoso que se inunda fuera de control, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene poder espiritual y no sabe para qué lo tiene y no lo usa para los propósitos divinos, entonces puede ser un gran problema. Por esa razón es importante entender nosotros los propósitos bíblicos para el poder espiritual, que es lo más importante, ¿no? Decir, bueno, ¿cuáles son los propósitos que según la Biblia Dios tiene para darnos el poder espiritual, ¿no? Y ya hemos visto algunos propósitos, como también hemos visto algunos principios de poder y hemos visto algunos poderes que obraban. ¿Se acuerdan? En la primera clase vimos las distintas clases de poder que había, pero también hay distintas clases de propósitos. Por eso los propósitos mundanos, por ejemplo, como hemos aprendido en la introducción del curso, hay muchos tipos de operaciones de poder en el mundo de hoy, ¿no? Muchísimos. Y las personas usan ese poder con varios propósitos. Y bueno, por ejemplo, está el poder político, que ya lo hemos aprendido, que puede ser usado para liderar organizaciones, tribus, pueblos, ciudades, estados, provincias y naciones enteras. Está el poder intelectual, que es usado para hacer grandes invenciones, creaciones literarias, musicales y para establecer las instituciones educativas. Está el poder físico, que resulta en gran fama en el mundo de la competición atlética. Está el poder financiero, que crea negocios aprovechables, corporaciones y los grandes imperios financieros. Está el poder militar, que es usado tanto para defender un país o cuando se requiere ganar territorios. Está el poder de la energía, como mencionábamos, que sirve al hombre de muchas maneras, que van desde un simple fuego hasta el calor y al servir una
y al servir una ciudad entera de electricidad. El poder religioso, también hemos hablado, crea las grandes denominaciones y los cultos religiosos, pero ninguno de esos poderes, mi hermano, o de esos propósitos, podemos decir, son propósitos bíblicos para el poder espiritual y la autoridad espiritual que Dios nos ha delegado. Ninguno de esos propósitos tiene que ver con, digamos, un propósito bíblico. Por eso es interesante ver que el apóstol ahí en Mateo capítulo 20, Mateo capítulo 20, verso 25, dice: entonces Jesús los llamó y les dijo a los discípulos: sabéis que los gobernantes de los gentiles, ¿no? Habla de los gentiles, son aquellas personas que todavía no tienen a Dios. Se enseñorean sobre ellos y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Y luego agrega y dice: entre vosotros no será así, mas bien cualquiera que anhele ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que anhele ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El Señor dice: no como los gentiles. O sea, en una ocasión Jesús estaba enseñando a sus discípulos sobre el tema del liderazgo y comparte esta palabra tremenda. O sea que Jesús estaba enseñándole a sus seguidores un principio importante que puede aplicarse a muchas otras áreas de la vida dentro de lo que es el liderazgo espiritual. La palabra gentiles, como decíamos, es usada simplemente para identificar personas y naciones que están aparte de Dios. Jesús explicó que el reino de Dios opera sobre principios completamente diferentes a aquellos que opera el mundo. O sea que es completamente distinto a lo de los gentiles. O sea, no, dijo él, como los gentiles. Entre vosotros no será así. Y ese mismo principio es verdad con respecto al asunto del poder. O sea que los propósitos mundanos para el poder no son los propósitos para el poder en el reino de Dios. El poder se usa para propósitos egoístas en el mundo, pero en el reino de Dios el poder será usado para propósitos, como decimos, altruistas. ¿Para qué? Para avanzar en el reino de Dios. Dios nos dio poder y autoridad para que el reino de Dios avance, para que alcancemos personas, familias, ciudades, naciones, continentes, con el poder del Evangelio. Amén. Pablo decía: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16, perdón. Así que algunas personas abusan del poder espiritual y lo usan para crear grandes religiones y los movimientos denominacionales. Ellas lo usan para crear, por ejemplo, reinos financieros y ganar popularidad personal. Pero estos no son los propósitos bíblicos para el poder espiritual, como dijimos hace un ratito. Ellos abusan de los verdaderos propósitos para los cuales Jesús delegó la autoridad a los creyentes. O sea, los escribas y fariseos de los tiempos del Nuevo Testamento son como un ejemplo del abuso del poder espiritual. Jesús dijo en un momento, ahí está escrito en Lucas capítulo 11, versos 43 y 44, él dijo: ay de vosotros, fariseos, porque amáis los primeros asientos en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, porque sois como sepulcros ocultos, y los hombres que andan por encima no lo saben. Así que los escribas y fariseos eran líderes religiosos y eran poderosos en aquella época, ¿no? Eran dos grupos muy fuertes, muy poderosos, y ellos eran líderes. Y ellos usaron este poder para lucro personal, según lo dice Jesús. Ellos tomaban los mejores asientos en las sinagogas, ellos ordenaban saludos especiales en el mercado. Ellos también usaron su poder para controlar a las personas. Ahí en Mateo capítulo 23, el versículo 13 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues vosotros no entráis ni dejáis entrar a los que están entrando.
También Mateo 23:15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un solo prosélito, y cuando lo lográis, lo hacéis un hijo del infierno, 2 veces más que vosotros. Bueno, la palabra acá nos muestra cómo Jesús les hablaba, ¿no es cierto?, de manera dura, les decía las cosas muy claramente, ¿no? Y los fariseos hicieron una gran muestra de poder espiritual exterior, pero lo usaron para el lucro personal. Por eso en Mateo 23:14 también Jesús dice: ay vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Bueno, dicho esto, ellos tenían el poder, podemos decir, religioso, pero ellos no tenían el verdadero poder espiritual. Ellos tenían ese poder que vimos anteriormente, religioso, pero no el verdadero poder espiritual. Así que, ¿cuáles son los propósitos bíblicos para el poder? Esa sería la pregunta más importante para entender en este estudio. Bueno, acá les voy a compartir los propósitos bíblicos para el poder espiritual. El primer propósito es la salvación. Amén. Un propósito primario del poder espiritual es la salvación. El Señor quiere que todo el mundo sea salvo. Juan capítulo 1, verso 12 dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, verso 18 dice: porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Amén. Así que la demostración del poder de Dios lo que produce es la salvación. Los pueblos, por ejemplo, de Lida y de Sarón, se convirtieron cuando Eneas, que era un paralítico que había estado postrado en la cama durante 8 años, fue sanado. Y sería bueno que puedan leer esa historia en Hechos capítulo 9. Como cuando la palabra fue predicada y Eneas la recibe y es sanado, entonces tanto la ciudad de Lida y de Sidón son salvas a través de el poder de la cruz. Segundo propósito es dar testimonio. Dar testimonio también es importante. Por eso un propósito mayor del poder espiritual delegado a los creyentes fue dado cuando Jesús prometió este poder, ¿no? Cuando Jesús le animó a los discípulos que estaban atemorizados, que estaban quizás desanimados, y entonces él les dijo que vayan a Jerusalén y que esperen hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Luego en Hechos capítulo 1, verso 8, se cumple esta palabra y dice que el Señor les dijo: van a recibir poder. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y qué vamos a hacer? Me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí encontramos el propósito del poder para ser testigos. Así que debemos aprender después más sobre el poder del Espíritu Santo, pero lo vamos a hacer en otro estudio que vamos a hablar específicamente sobre ese poder, el poder del Espíritu Santo. Así que el poder que Jesús delegó a sus seguidores debería venir sobre ellos después de ¿qué? De la venida del Espíritu Santo. El propósito del poder era simplemente extender un poderoso testimonio del Evangelio, como empezando desde Jerusalén o en Jerusalén y extendiéndolo hasta lo último de la tierra. Así que la primera demostración de ese poder espiritual se vio en el apóstol Pedro, ¿se acuerdan? Después de que él recibe el Espíritu Santo, él dio un poderoso testimonio, un mensaje tremendo del Evangelio que produjo la salvación de 3.000 personas. Y ese que predicó, que dio testimonio, era el mismo Pedro que huyó en el momento de la captura de Jesús. ¿Se acuerdan? Que lo negó 3 veces. Ese fue el mismo Pedro que incluso lo negó 3 veces al Señor
Y entonces uno se pregunta, ¿qué le pasó a Pedro? ¿Cómo cambió tanto? El Pedro que no se animó a declarar que había estado con Jesús, ni siquiera delante de un grupo pequeño en el patio del pretorio, que estaba ahí una mujer preguntándole y él negó ser uno de ellos. Ahora se había parado ahí y estaba predicando y dando testimonio, y 3.000 personas se convierten a Cristo. ¿Qué le pasó a Pedro? Lo que le pasó a Pedro es que recibió poder. Esa es la gran diferencia que hay, mi hermano, cuando el poder y la autoridad de Dios viene sobre nuestra vida. Podemos dar testimonio para la gloria y la honra del Señor y ver la salvación que el Señor trae sobre tantas vidas. Así que ahí lo vemos a Pedro, ¿no? Pedro había sido dotado con el poder espiritual y él recordó el propósito de ese poder como declarado por Jesús, ¿no? Porque Jesús le dijo, entonces me seréis testigos. Mi hermano, necesitamos nosotros testificar todo el tiempo, todos los días. Seguramente usted tiene amigos, vecinos, comerciantes en su barrio, compañeros de trabajo. Necesitamos ser testigos si queremos que el poder y la autoridad de Dios venga sobre nuestra vida. Cuando Pedro recibió el poder, él empezó a usarlo para un propósito apropiado, o sea, extender el evangelio a los hombres y mujeres que no eran salvos en ese momento. Así que en una corte de justicia, atestiguar consiste en dos factores muy importantes: el testimonio verbal y la evidencia de ese testimonio. Así que el mismo es verdad en el reino espiritual, en el reino de Dios. Nuestro testimonio del evangelio debe incluir el testimonio verbal, o sea, tenemos que hablar del evangelio, y la evidencia, que es el cambio, la transformación, la salvación que nosotros hemos recibido. La evidencia es la demostración también del poder de Dios, porque damos testimonio de la palabra y oramos por los enfermos y se sanan, y oramos por los endemoniados y son libres, y oramos por la gloria a Dios, la restauración de la vida y son restauradas. Y esa es la demostración del poder, no solamente nuestro cambio, sino el cambio que Dios puede traer a la vida de las personas que escuchan nuestro testimonio. Por eso Hechos 4, verso 33 dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. También Pablo escribió y dijo, por cuanto nuestro evangelio no llegó a vosotros solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena convicción, y vosotros sabéis de qué manera actuamos entre vosotros a vuestro favor. Esto está en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, donde Jesús está prometiendo cooperar con aquellos que cumplen el orden para entrar en el mundo como testigo a cada criatura. Así que algunas personas buscan las señales poderosas en su ministerio, pero ellos no están cumpliendo el orden para ir. O sea, el poder que Jesús prometió es para aquellos que cumplieran el orden. Esperen, sean investidos, sean testigos. Entonces, hay un orden. Necesitamos, después de testificar, ver la evidencia del poder de Dios sobre la vida de las personas. Otro propósito es la intrepidez, o sea, según Timoteo 1:7, tiene que ver con el valor, ¿no es cierto? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Creo que en la iglesia primitiva el evangelio avanzó en intrepidez debido a una unción del poder espiritual. Hechos 4:31 nos cuenta que dice que cuando acabaron de orar los discípulos, el lugar en donde estaban reunidos tembló, hermanos. Y todos, dice, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con intrepidez, con valentía. Hablaban la palabra de Dios. También en Hechos 9:27 nos cuenta y dice, pero Bernabé les recibió y les llevó a los apóstoles, les contó cómo habían visto al Señor en el camino y que había hablado con él, y cómo en Damasco había predicado con valentía en el nombre del Señor Jesús. Amén. Valor, mi hermano. El Señor nos da valor.
El propósito de la unción, del poder, de la autoridad, es también tener valor. También dice la palabra, dice, comenzó a predicar con valentía en la sinagoga, y cuando Priscila y Aquías le oyeron, le tomaron aparte y le pusieron con mayor exactitud el camino de Dios. Esto está en Hechos 18:26. En Hechos 19:8 dice, durante unos 3 meses entrando en la sinagoga, Pablo predicaba con valentía, discutiendo y persuadiendo acerca de las cosas del reino de Dios. Fíjese que aparece la palabra valentía, valor, intrepidez, todo el tiempo. También Primera de Tesalonicense, verso 2 del capítulo 2, dice al contrario, a pesar de que habíamos padecido antes y habíamos sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos valentía en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de grandes conflictos. En medio de grandes conflictos, ellos tuvieron valentía para compartir el evangelio de Dios. También otro propósito es haciendo las obras de Dios. O sea, los discípulos estaban maravillados con las obras poderosas de Jesús. Marcos capítulo 6, versículo 1 y 2 nos cuenta y dice, salió de allí, fue a su tierra y sus discípulos le siguieron a Jesús. Y cuando llegó el sábado, él comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos quedaban atónitos cuando le oían y decían, ¿de dónde le viene a estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Cuántas obras poderosas son hechas por sus manos? Los discípulos estaban maravillados porque Jesús hacía obras tremendas, ¿no? Jesús le dijo en Juan capítulo 9, verso 4, dice, me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dure el día, porque la noche viene, dijo Jesús, cuando nadie puede trabajar. Amén. Por eso Jesús tenía un propósito bien definido y el propósito de Jesús era hacer la obra de Dios. Para eso el Padre le había dado todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y esta era su motivación, hacer la obra de Dios, ¿no? Después de dar testimonio de estas obras durante un tiempo, los discípulos vinieron a Jesús con estas preguntas, ¿no? Y entonces le preguntaban a Jesús y le decían, ¿qué haremos? Ahora entendieron eso, se dicen, ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Esta está en Juan capítulo 6, versículo 28. Los discípulos ahora preguntan a Jesús, ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Y Jesús les responde como siempre, le dice, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él le ha enviado. Amén. Esto está en el verso 29 del capítulo 6 de Juan. Así que la mayor obra de Dios se manifestó en Jesucristo. El Señor enfocó la atención de sus discípulos en este hecho en lugar de la demostración visible de señales y maravillas. Él dijo, bueno, crean en aquel que me ha enviado, ¿no? Crean en aquel que me ha enviado. Yo soy la mayor obra de Dios. Los verdaderos milagros siempre, por supuesto, exaltan a Jesucristo. Y entonces Él dice, esta es la obra de Dios. Juan capítulo 14, verso 12, dice, después Jesús le dijo a sus seguidores, después de eso, Jesús le dice, de cierto os digo que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y mayores, gloria a Dios, que éstas hará, porque yo voy al Padre. Mayores obras que Él dice que haremos en el nombre de Jesús. Así que sus seguidores deberían hacer las mismas obras que Él ha hecho, según dice Jesús. El pasado no tiene acabado con la posibilidad, con las posibilidades para el poder. O sea, ellos harían obras incluso mayores. Estas obras serían mayores en ¿qué? Mayores en cantidad, no mayores en calidad, mayores en cantidad, porque Él dice, Jesús volvería al cielo, así que Él tenía poco tiempo, pero nosotros hace miles de años que estamos viendo que los enfermos se sanan, que los endemoniados son libres, que las familias son restauradas, que la salvación está llegando a millones de personas, y Él dijo, ustedes harán
las mismas obras que yo, pero mayores, en cantidad, más cantidad todavía. Sus seguidores entonces, gloria a Dios, recibirían su promesa, ¿no? Porque su promesa se hizo realidad. Y a lo largo del libro de Hechos, nosotros damos testimonios o vemos testimonios de creyentes haciendo las obras de Dios. El enfermo fue sanado, los endemoniados fueron expulsados, se abrieron las puertas de la prisión y el muerto fue levantado otra vez a la vida. Eso está en el libro de Hechos. Jesús se fue, pero los discípulos siguieron adelante, gloria a Dios, haciendo la obra de Dios. Y es lo que tú y yo tenemos que seguir haciendo. También, mi hermano, revelando a Dios. El propósito del poder y autoridad tiene que ver con la revelación de Dios para el ser humano. Usted aprendió entonces que una razón por que Dios muestra su poder en la tierra es revelarse al hombre. O sea, el poder espiritual delegado a los creyentes también es para este propósito, para que la gente conozca a Dios. Dice Mateo 9:8, cuando las multitudes vieron esto, temieron y glorificaron a Dios, quien había dado semejante autoridad a los hombres. Qué tremendo, ¿no? Efesios 3:10 dice, todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios a los principados y las autoridades en los lugares celestiales. A través de una iglesia poderosa, Dios desea revelarse al universo entero por medio de la iglesia. O sea, el propósito de esta revelación a través del poder es, como dice Hechos, capítulo 26, versículo 18, para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí, decía el Señor. Amén, para eso, para revelarse al ser humano, Dios le ha dado a la iglesia, a nosotros, poder y autoridad. También revelando el reino de Dios, no solamente revelando a Dios, sino revelando el reino de Dios. Jesús combinó un poco la proclamación del reino de Dios con su demostración, ¿no? Entonces, cuando Jesús fue cuestionado, por ejemplo, y le decían, ¿eres tú aquel que ha de venir? ¿O esperaremos a otro, no? En Lucas 7:19 le preguntan eso. Él no contestó con argumentos o con lógica. Él dijo en Lucas 7:22, respondió Jesús y les dijo, ir y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les gloria a Dios, se les anuncia el evangelio. Amén. Así que él combina, ¿no es cierto?, la proclamación del reino con su demostración de poder. Quiere decir que el poder demuestra el reino de Dios en acción, el poder. Los milagros de Jesús demostraron que el reino de Dios estaba al alcance de la mano y ellos eran las ilustraciones de cómo el reino será en su forma visible cuando se crearen el nuevo cielo y la nueva tierra, cómo esto va a estar aconteciendo. Entonces, echar fuera a los demonios indica la invasión de Dios al reino de Satanás y su destrucción final. Y ahí tenemos textos como Mateo 12:29, Marcos 3:27, Lucas 11:21, Juan 12:31, Apocalipsis 20:1, para que ustedes los puedan mirar. Sanar a los enfermos, mira el día futuro cuando todo el sufrimiento acabará. No habrá enfermos en el cielo. Esto está en Apocalipsis capítulo 21, verso 4. La provisión milagrosa de comida nos cuenta de un día cuando toda la necesidad humana va a terminar. Apocalipsis capítulo 7, verso 1. No habrá hambre, no habrá necesidad. Calmar las tormentas, mira adelante a la victoria sobre los poderes que usa la naturaleza para amenazar a la tierra. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Y levantar el muerto anuncia que la muerte será para siempre terminada. Primera de Corintios 15:26. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén.
Jesús venciendo la muerte. Gloria al nombre de Jesús. Pero también ya llegando al final, la autoridad y el poder nos ayuda a confirmar la palabra de Dios. Por eso las señales y maravillas poderosas confirman la palabra del Señor. Hechos 14:3 dice: con todo eso ellos continuaron mucho tiempo hablando con valentía, confiados en el poder, quien daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que sí se hiciesen señales y prodigios por medio de las manos de ellos. Hechos capítulo 4, versos 29 y 30 dice: y ahora, Señor, dicen los discípulos orando, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. También Marcos 16:20 nos recordaba al principio: y ellos salieron, predicaron en todas partes, actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. También el ministerio a otros es otro propósito. El poder de Dios descansó sobre Jesús para equiparlo para el ministerio. Isaías 11:2 dice: sobre él reposará el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 61:1 dice: el espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado ¿para qué? Para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. Hechos 10:38 dice: me refiero a Jesús de Nazaret y a cómo le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Marcos 1:22 dice: y se asombraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que este mismo poder era evidente en los ministerios también de los creyentes en la iglesia primitiva. Pablo, por ejemplo, vemos que no solamente habla de Jesús, sino de los discípulos. En Efesios capítulo 3, verso 7, Pablo dice: de este llegué a ser ministro, conforme a la dádiva de la gracia de Dios que me ha sido conferida según la acción de su poder. Él fue constituido ministro de Cristo. También vemos que el funcionamiento eficaz del poder de Dios dentro de nosotros resulta en lo que llamamos ministerio. Su ministerio pasa a ser y desarrollarse en madurez a través del poder de Dios operando en nosotros. Pablo dijo, Primera de Corintios, capítulo 2, versos 4 y 5, él dijo: ni mi mensaje, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. O sea que la iglesia primitiva nació en una demostración, como hemos aprendido, del poder de Dios, no a través de grandes oradores o del debate teológico, y esto permitió a su fe estar en Dios en lugar de las habilidades especializadas de hablar de los hombres, ¿no? En vez de estar así enfocados en la habilidad humana, ellos estaban enfocados en el poder de Dios. Por eso el poder de Dios habilita, mi hermano, todas las áreas del ministerio espiritual. Extender el evangelio, ministrar al enfermo y al oprimido y a aquellos esclavizados por los poderes demoníacos. Por eso en Mateo 28 recordamos, versos 18 y 19, que Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16, 17 y 18 dice: estas señales seguirán a los que creen,
en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y si llegan a beber cosa venenosa, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces también dice Mateo 10:1, llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¡Wow! Tremenda palabra. O sea que usted es aprobado, como yo, como ministro de Dios, ¿por el qué? Por el poder de Dios. Somos aprobados como ministros por el poder de Dios. Y ya voy terminando, 2 Corintios 6, verso 4 al 7, dice el apóstol Pablo, más bien en todo nos presentamos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en palabra de verdad, en poder de Dios, por medio de armas de justicia a derecha y a izquierda. Amén. Así que ahí vemos tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Lo que dice la palabra del Señor. También el otro propósito de unción y poder, o de autoridad y poder, es para la guerra espiritual. Mientras usted cumple el propósito de poder para extender el evangelio, usted también va a encontrar lo que ya vimos, la oposición de Satanás. Así que Jesús ha denegado poder a usted para la guerra espiritual. Él ha dado poder sobre todo el poder del enemigo. Esto está, ya lo vimos, Lucas 10:19. He aquí os doy poder de pisar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Agregamos un texto más, Efesios capítulo 6, versículo 10, que dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Así que Dios nos da poder y autoridad para la guerra espiritual. También para prever el error espiritual. Las personas entran siempre en un error espiritual por dos razones. Dice Mateo 22, versículo 29, entonces respondió Jesús y le dijo, erráis porque no conocéis las Escrituras, ni tampoco el poder de Dios. El error espiritual, hermanos, es el resultado. Si usted no conoce la palabra de Dios porque usted está abierto a las doctrinas engañosas y las enseñanzas falsas, el error espiritual también resulta cuando no conocemos el poder de Dios. Ignoramos las Escrituras, pero también el poder de Dios. Así que necesitamos estar abiertos al poder de Dios, no al poder del enemigo, al poder engañoso. No debemos ser víctimas del diablo, sino tenemos que estar allí esforzándonos por conocer la palabra y el poder del Señor. Así que algunos tienen una forma de piedad, e incluso conocen las Escrituras, pero ellos niegan el poder de Dios. La Biblia advierte que estas personas tienen, como dice, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Esto, dice Pablo, a estos evita. Esto está en 2 Timoteo 3:5, cuando Pablo dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Entonces, también la victoria sobre el pecado, el poder espiritual nos ayuda a conquistar el pecado. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. También nos ayuda a edificarnos, y ya vamos terminando. Pablo escribió a los Corintios en la segunda carta, capítulo 10, verso 8. Porque si me glorío un poco más de nuestra autoridad, la cual el Señor nos ha dado para edificación y no para vuestra destrucción, no seré avergonzado. Dios nos dio autoridad para edificación. Segunda de Corintios 13:10 dice, por tanto os escribo esto estando ausente, para que estando presente no use de dureza conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción, otra vez. O sea que Pablo sabía que su autoridad no era para ser usada para controlar a las personas
o destruir la voluntad, a su voluntad, perdón. Él aparentemente tenía una tendencia para hablar con aspereza, parece. Entonces él escribió a los corintios sobre materias difíciles y le dijo, él no quiso abusar, según lo que dice, del poder espiritual que Dios le había dado. Por eso el poder de Dios fue dado a Pablo para edificar a otros, no para destruirlos. Edificar significa construir y proveer el crecimiento espiritual en la vida de otra persona, no para destruir su vida. Esto significa que nosotros tenemos que edificar y no destruir. Y no significa que nosotros no tenemos el poder para disciplinar propiamente dentro de la iglesia. La autoridad espiritual es dada a los líderes para disciplinar según las instrucciones cedidas en la palabra de Dios. O sea que una iglesia sin poder resultará en la ausencia de tal disciplina. O sea, una iglesia que no tiene poder, no tiene disciplina tampoco, ¿no? Porque el poder y la autoridad nos capacitan para poder disciplinar a la iglesia. Creando buena gana también, ¿no? Creando ánimo. Cada persona tiene una voluntad propia y esa voluntad es el poder de opción. La demostración de poder crea buena gana o franqueza a Dios, ¿no? Salmo 110, versículo 3 dice, en el día de tu poder, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad. Gloria a Dios. Y también nos ayuda y nos permite que Dios opere, que Dios obre, ¿no? Dios actúa, siempre decimos, en medio de lo que nosotros le permitimos. Su poder trabaja en nuestra vida y a través de nuestra vida si nosotros se lo permitimos. Por eso dice, y aquel que es poderoso, dice Pablo, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos según el poder que actúa en nosotros. O sea, todo lo que usted pide a Dios, todo lo que usted piensa acerca de las verdades espirituales, es afectado por el poder de Dios que opera o trabaja en nosotros, ¿no? Como dice Pablo, según el poder que actúa en nosotros, es la manifestación de Dios a través de nuestra vida. Y por último, ya el Señor nos va dando la fuerza espiritual, ¿no? Que necesitamos. El poder de Dios no solo es una fuerza que trabaja a través de nosotros, pero la fuerza que lo mantiene. Pablo dijo que nosotros somos, dijo él en Colosenses capítulo 1, verso 11, que seáis fortalecidos con todo poder conforme a su gloriosa potencia para toda perseverancia y paciencia. O sea que el poder de Dios lo fortalece en los tiempos difíciles, cuando usted necesita paciencia en el sufrimiento, por ejemplo, ¿no? Usted puede enfrentar a las situaciones difíciles con alegría debido a su poder glorioso operando en usted. No es solo una medida limitada de fuerza, podemos decir, porque nosotros nos fortalecemos con todo el poder y fuerza que fluyen de Dios, son los recursos internos disponibles para nosotros en tiempos de necesidad. Él es, podemos decir, un propósito importante de su poder en operación en nuestra vida, darnos fuerza en los momentos que lo necesitamos. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9, Pablo estaba orando por un problema y le dije, el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque por tanto le dijo él, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo. Gloria a Dios. Amén. La preservación. Usted guarda o preserva a través del poder de Dios hasta el fin o hasta el fin del tiempo, ¿no? Somos guardados por Dios a través de su poder. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. La resurrección también es un propósito, porque dice, usted vive en un cuerpo mortal que morirá menos que Jesús regrese primero a la tierra, o sea que nos arrebate. Es el poder espiritual que levantará su cuerpo mortal en la resurrección. Primera de Cristo 15:43 dice, se siembra en deshonra, se resucita
con gloria, se siembra en debilidad, se resucita con poder. Gloria a Dios, poder, el poder de Dios. Primera de Corintios 6:14 dice, pues como Dios levantó al Señor, también a nosotros nos levantará por medio de su poder. Poder. Así que la vida eterna también tiene que ver con el poder. El poder de Dios habilita la vida eterna. Mire que dice Hebreos capítulo 7, verso 16. Dice, ¿quién nos ha dado o quién nos ha sido constituido conforme al mandamiento de la ley acerca del linaje carnal? Sino según el poder de una vida indestructible. El poder de una vida indestructible. Y por último, ahora sí, para todas las cosas nos sirve el poder de Dios. Se dan todas las cosas que pertenecen hacia la vida y la piedad a nosotros a través del poder de Dios. Segunda de Pedro dice, capítulo 1, verso 3, su divino poder nos ha sido concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su sangre, perdón, por su propia gloria y excelencia. Amén. Así que su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Así que, hermanos, pensemos en las muchas cosas que involucran nuestra vida. Pensemos en las muchas virtudes involucradas en la piedad, como dice acá. Y el propósito de su poder divino es darnos esas cosas, porque dice, todas las cosas nos son dadas por su precioso poder. Bueno, rápidamente he intentado compartirle los propósitos para los cuales Dios nos ha dado poder y autoridad. Les pido que escuchen con atención, que lean bien el material, que hagan las tareas y que lo pongan en práctica, que es lo más importante. La tarea principal es que pongamos en práctica todas estas cosas que estamos aprendiendo. Bueno, los saludo, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.